ya nos tocaba, y 2 años y medio, porque claro, creía que éramos bidimensionales, que no había un atrás nuestro. O sea, obviamente esto permite un vínculo, pero ha alterado la modalidad vincular. ¿Es bueno, es malo? No estoy haciendo juicio de valor, pero algo de esto tenemos que pensarlo. Entonces, en las 3 causas que Freud señaló, en este momento yo diría que las 3 nos están acosando. Eso por un lado. Siguiendo con respecto a este concepto mío de convulsión, me refiero a qué pasó con la clínica. Ustedes, si hacen un poco de historia, saben que el psicoanálisis nace básicamente para dar cuenta de los cuadros neuróticos, ¿no? Y las 3 grandes estructuras, ¿no? Neurosis, psicosis y perversión. Avanza el psicoanálisis y se empieza a ocupar de otras cosas. Por ejemplo, mucho antes, pero digamos que ya en los 50 o los 60, con mucha fuerza empiezan a aparecer los cuadros fronterizos y empiezan muchos autores a preguntarse de qué se trata esto. Freud no los abordó. Empiezan con fuerza a plantearse qué pasa con las adicciones. Empiezan a plantearse muchos interrogantes acerca de las anorexias. Hubo muchos cambios. Yo sé que muchos psicoanalistas dirán, no, bueno, son distintos ropajes de lo mismo. A mí nunca me gustó esa respuesta, porque eso es pensar que el sujeto no cambia. Vamos a pensar que el sujeto de 1920 es el mismo que del 2020. Es imposible pensarlo de esa manera. Freud atendía 5 o 6 veces por semana. Vayan a plantearles ustedes a un paciente eso. Les hace una denuncia por psicotizó al terapeuta, va a decir. Sí. A mí me parece que esto que estás diciendo es muy interesante, pero además importante para la formación de psicoanalistas, pero también dentro de la carrera de psicología. Yo a veces cuando doy clases les digo, pero a ver chicos, o sea, Freud no se enojaría si nosotros vamos cambiando, ¿no? En diálogo, si hacemos trabajar la teoría, porque era un tipo inteligente, si estuviera acá hay cosas que la formularía diferente, ¿no? Es como, me parece que esto que vos estás diciendo va en esa línea, ¿no? Sin ninguna duda. Freud sería el primero que diría, señores, vamos a rever las cosas, porque a Freud se lo ha distorsionado en una amplitud. Si no, no hubiese generado este edificio tremendo teórico. Yo siempre cuento, creo que a vos te la conté, porque es un libro que está agotado, lamentablemente, de un psiquiatra americano que quería aprender psicoanálisis, cruza el charco y va a verlo a Freud y dice, doctor Freud, yo quiero ser psicoanalista, quiero analizarme, que me enseñe. Y se empieza a analizar con Freud. Y entonces va un día, le llevaba siempre sueños le llevaba. Smiley Blanton se llamaba. Y el librito se llama Mi análisis con Sigmund Freud. Está agotadísimo. Y le llevaba sueños, y Freud lo para y le dice, Smiley, en la vida hay otra cosa aparte del inconsciente. Ese era Freud. El Freud vivo, vinculado, o el que le dice una vez, hoy no le digo nada, le dice a Smiley Blanton, porque no se me ocurre nada para decirle. O sea, ese estereotipo del analista, y que siempre tiene una respuesta acertada, aguda, filosa, no era Freud. Freud era un tipo muy descontracturado en la clínica, un tipo muy abierto, y de hecho, fíjense la apertura que tuvo, que las veces que cambió determinados modelos teóricos, la teoría del conflicto, la teoría pulsional, el conflicto fue variando, la teoría del conflicto, o sea, se avenía, pero no podemos dejar de pensar que era un hombre de su época, un hombre de principio del siglo XX. Yo lo que querría saber sería fantástico, ¿no? Si Freud aparece de repente aquí y ve que estamos hablando a 800 kilómetros de distancia y tenemos una comunicación que era inimaginable. Inimaginable. Claro, bueno. Entonces, en ese sentido digo,
Digo convulsionado de una forma un poco chicanera, de decir, bueno, que se agite el psicoanálisis. Cuanto más se agite y más se sienta sacudido, más va a provocar respuesta en muchos psicoanalistas que quedaron quietos en la comodidad y la calidez de su sillón. El No sé, Hugo, conocimiento. si vos conocés a una Tere que te dice saludo desde México. Ah, Obvio. ¿Tere quién? Tere Eh, Canalizo, ¿puede ser? ¿Es alumna mía en un curso o no? Ah, no sé, te Creo. mando saludos, así que Bueno, te igualmente, paso el igualmente. chivo yo también. Igualmente, igualmente. Creo, sí, sí, es alumna de un curso. Sí, claro, sí, está en un curso mío, que estoy dando online. Eh, Fíjense, los psicoanalistas que han generado cambios en las teorías son los psicoanalistas que se han formulado interrogantes, que no se quedaron. Yo personalmente, a mí me aburre el repetidor. Me encanta me encanta el psicoanalista que se atreve al cuestionamiento, como cualquier pensador. Aunque salte un poco de tema, pues me voy a pasar a la tecnología ahora. Yo decía que hay un autor que se murió hace muy poco, un viejito, muy viejito, se llama Michel Serret, un filósofo francés fantástico, que no sé, debía tener 90 y pico de años cuando se murió, tenía la mente de un joven de 25. Y escribió un libro que le puso de nombre Pulgarcita. ¿Por qué le puso Pulgarcita? Porque los jóvenes con el teléfono usan los pulgares para escribir. Y entonces eso sería un libro que a ustedes les interesaría, se consigue, ¿eh? Ajá. Para lo que ustedes están haciendo es muy interesante, porque él plantea, por ejemplo, cómo tienen que cambiar los métodos de enseñanza. Dice, no tiene que cambiar el modelo clásico del recreo, de esto y del otro. Cuando el joven está atravesado por la tecnología, él se hace esas preguntas. Vos sabés, Hugo, que cuando nosotros hacemos, bueno, nosotros hacemos como unos conversatorios que vamos cambiando de espacios. O sea, por ahí vamos, nos invitó una jueza de paz de un lugar del interior para trabajar con los problemas de las familias actuales. Y lo que es recurrente tiene que ver con esto que vos traes, es una pregunta que traen los papás y las mamás o los adultos, el sustituto, digamos, que está ahí a cargo de los y las adolescentes o de los niños, eh, que cómo hacer con esto que está pasando con la tecnología y de alguna manera cómo interviene eso en las subjetividades contemporáneas y qué hace, bueno, y como le decimos que no tantas horas, les decimos que sí, o sea, aparece permanentemente la pregunta Sí, y también aparece en la escuela. Imagínate ahora, bueno, ahora todo se dio vuelta, porque si teníamos que decirle antes que regularan, ahora estamos de cabeza con esto. Pero bueno, eso que estás trayendo vos me parece interesante porque las familias en los distintos lugares, y son a veces familias muy de sectores más humildes, pero a veces familias de sectores más, por ahí con más recursos económicos y culturales, aparece siempre este interrogante acerca de la relación con la tecnología, ¿no? sí. A ver, la tecnología es un plato, porque esto es muy acahuete este sistema. Vieron que avisa quién se va. Este, Acahuetea mucho. Este, y, a ver, la tecnología, mm, no entiendo muy bien por qué, por lo menos como yo la entiendo, ha sido muy vapuleada y muy criticada. Por eso me parece que este libro de Seré es una enseñanza para los jóvenes, colegas, y no tan jóvenes, que critican tanto la tecnología. Léanlo, el librito es muy chiquitito, así chiquitito. Encima tiene la ventaja que es chiquito y lo escribe un sabio. Este,
la tecnología es como todas las cosas, depende del uso que se dé. Es imposible decir que la tecnología hace mal. Es el modo que tiene el adolescente, por ejemplo, de conectarse con su grupo de pares, arreglan las reuniones, se ven, arman chat. ¿Cómo se escribe el autor? Serres, S-E-R-R, acento S. Michel Serres. Serres. Pulgarcita es el libro, me hicieron una pregunta. ¿Por qué digo que me parece que es un poco, primero que es un poco negar la realidad? La tecnología nos ha invadido y fíjense, si no tuviésemos la tecnología, hoy no tendríamos la posibilidad de hacer esto. ¿Vamos a decir que esto nos hace mal? No, al contrario, nos permite generar un intercambio y un enriquecimiento a nivel global. Tenemos posibilidades de tener intercambios con otros países. Hoy me hicieron una entrevista de España a la mañana. No me moví del mismo lugar que estoy. Entonces, me dice el pensamiento complejo. No te apures, yo voy a hablar. Yo hablo mucho de un pensamiento complejo. Alguien me preguntó, pero Claudia, que me conoce, sabe que es la complejidad es el modelo epistemológico que uso. Pero vamos despacio, toda la vez no vamos a poder. Entonces, doy un ejemplo clínico para que nos entendamos qué es lo que quiero decir. Hace 5 años me consultan unos padres, un hijo único, los dos economistas exitosos, académicamente y en todo sentido, el hijo se ponía a estudiar en ese momento, estudiaba mal, y estaba pegado a la tecnología con un juego electrónico de guerra, y se quedaba 12 a 14 horas toda la noche despierto. Dormía de día y lo único que hacía era eso, no tenía vínculos sociales, pedía delivery, no caminaba, no hacía nada, había engordado, un desastre. Pero ahí estamos algo del orden, o del vacío del que lo llenaba con eso, o de una conducta adictiva. O sea, las pantallas producen adicción. Ustedes habrán visto, hay gente que no puede estar sin consultar la pantalla. Pero no podemos hacer un común denominador que todo uso de pantalla es malo. El uso de pantalla permite la comunicación. De la misma manera que se dice, el adolescente no lee. No lee lo que nosotros queremos. Pero lee, y lee de otra manera. Hay uno que yo atiendo, que es divertísimo. Le digo, ¿dónde leíste? Wikipedia, me dice. Y lo voy a criticar. No, es el modo que él tiene. Y si lee algo, jamás agarró un diario de papel, lee el diario en la computadora. Ahora, pregúntame, Claudia, ¿dónde leo yo el diario? En la computadora. ¿Dónde lees el diario, Hugo? En la computadora. Ahora, ¿eso está mal? No, hago un uso de una herramienta. Entonces, a mí me parece que cuando los padres preguntan eso, hay que evaluar, como en todas las cosas, el chico que hace una previa los viernes y se toma unos tragos de más, es para hablarlo con él. Pero no es para preocuparse, porque eso es normal. Se junta. Ahora, si pasa muchas veces, se emborracha y está en situación de riesgo, estamos en un problema que hay que abordarlo. Pero no podemos meter en el mismo lecho todas las situaciones conductuales de un sujeto. La tecnología nos ha atravesado a todos de una manera tan grande y tenemos que ver las cosas buenas que da y las malas pasan por determinadas... yo no sé si culpar a la tecnología, es un problema de subjetividad, es cómo cada sujeto aborda eso, ¿no?
Sí, quizás ya no se puede pensar en digamos, las TICs, para decirlo cortito y rápido, se están convirtiendo a pasos en algunos lugares quizás más rápido y en otros todavía va más lento, en una institución con una fuerza de formateo como la que tuvo en su momento la escuela, que hoy no lo tiene. Claro. Entonces, porque ayer pensaba en esto, suponte de lo que está pasando ahora. Se ha corrido rapidísimo, ¿no? Cómo la comunicación moldea, cómo vos te vas enterando de lo que pasa en el mundo. Eso que decías vos, que en tiempo de Freud era imposible de pensar, bueno, hoy tiene estas otras características, entonces es imposible pensar subjetividades sin tics. Uh-huh. Es casi imposible. Pero quizás vos nos podés ayudar a pensar un poco, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las problemáticas de la clínica y de la sociedad actual, y después particularmente las de las y los adolescentes, ¿no? En este escenario. En este escenario que tiene la tecnología adentro, que tiene todas estas transformaciones y que te han llevado a vos a decir, bueno, convulsionemos el psicoanálisis para generar o para hacer trabajar a la teoría de modo tal que dé respuestas a estas nuevas problemáticas, a estas nuevas formas de padecimiento, si no le queremos llamar patologías, ¿no? A estas formas de padecimiento, de sufrimiento humano, que son las que nos llegan a nosotros, ¿no? Sí. En los distintos lugares. Bueno, ahora abordamos esto, pero voy a hacer un puente con la pregunta que apareció, que no la voy a abordar del todo, porque si me pongo a hablar... Sí, necesitamos un curso. Claro, un curso de la complejidad. Lo mismo que me acaban de preguntar si la función es dar respuesta. La función del analista no responde nada. El analista interpreta, comprende, pone su aparato psíquico en función del desarrollo. Pero bueno, no voy a contestar todas las preguntas así porque si no se va a desarmar la idea de lo que... De la idea No, quizá al final sí, podemos dejar que algún hagan espacio. alguna Okay. preguntita fácil. Pero la complejidad vale que lo aborde de ese lado. Porque cuando Freud nace en un contexto epistemológico bañado por el positivismo. El contexto que nos rodea ahora es el contexto de la complejidad. La complejidad es un concepto que nace con Edgar Morin y es el modelo epistemológico que dice, a grandes rasgos lo voy a decir, no existe ni subjetividad ni conocimiento que no está atravesado por los múltiples conocimientos. Es como lo que plantea, hay un pensador español que se llama Wagenstein, se murió el año pasado, ¿verdad? Ahora no recuerdo bien el nombre, el libro se llama El pensador intruso. Wagensberg, ahí me acordé, Wagensberg. El nombre del libro es El pensador intruso, que obviamente se apoya mucho en el concepto de la complejidad y de la inter y la transdisciplina. Así que sí, a mí lo que me... Pero no me voy a dedicar a eso hoy. Otro día que díganle a Claudia que me invite y hablamos de la complejidad. Pero bueno, vamos a hacer una serie de encuentros con claro, distintos temas que salgan hoy. claro. Vamos a hacer eso. Bueno, pero vamos a lo que vos preguntás. Yo le pregunto lo siguiente. ¿Cómo contestarían ustedes que la Organización Mundial de la Salud hasta hace 7, 8 años ponía las depresiones, acá me puse, es el director del Museo de Barcelona, fue uno de los cargos Wagensberg. Wagner fue doctor en física y devino en epistemólogo, se murió en el 2018, lamentablemente. Un pensador increíble. Contesto algunas preguntas porque si no se me van a ir todas. Paremos para el final, chicas y chicos, para las preguntas, porque si no,
interrumpo la hilación. Anótense en un papelito y después me las largan todas juntas. Entonces yo vuelvo a lo de la depresión. Hace 7, 8 años estaba considerado que era la tercera causa de enfermedad. Estaban las cardiopatías, cáncer y depresión. Ya hace 3 años que lo puso segunda. Yo me atrevería a decir que pasada la pandemia probablemente esté en el primer lugar. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente? Porque si ustedes se ponen a pensar, Freud no la aborda específicamente nunca como tal la depresión. Aborda en Duelo y Melancolía, pero toma el duelo como un modelo de funcionamiento psíquico, que tampoco me voy a detener en esto, que ayuda a la estructuración del psiquismo, y la melancolía como un cuadro grave de la pérdida del objeto. La sombra del objeto cae sobre el yo, bueno, todo lo que ustedes saben. Pero las expresiones que hoy nos pululan en los consultorios tienen una frecuencia, y esto lo dice la OMS, no lo digo yo, mucho mayor que en otro momento. ¿Qué es lo que pasó? Indudablemente, si no lo pensamos, que hay una interrelación de la subjetividad, la producción de subjetividad y las problemáticas que acosan al ser humano de acuerdo al contexto sociohistórico, no podríamos jamás pensar que haya aumentado esta problemática. Yo trato adolescentes y adultos. Si me preguntan ustedes, me apuran un poco, me dicen, y decime una cosa, en los adultos, ¿qué es lo más frecuente? ¿Por qué te consultan? Tómenlo que lo estoy diciendo a grandes rasgos. 2 problemáticas, o depresión o problemas de pareja. Por lo menos lo manifiesto, es lo más frecuente que a mí me parece. Entonces, indudablemente debemos pensar que las sociedades actuales producen una tendencia a esta respuesta psíquica depresiva. Zygmunt Bauman, sociólogo, el de la liquidez, de la modernidad líquida, toda la fluidez, todo que lo conocen, escribió un libro que se llama Vidas desperdiciadas, que él describe a aquel sujeto que no tiene un reconocimiento del otro, es como un inexistente para el otro. Y entonces habla que en esta sociedad la dificultad que hay de ser alguien para un otro, el otro en tanto objeto especular que me devuelve a mí un significado. Para que me sigan psicoanalíticamente, cuando Winnicott plantea el tema de la especularidad, en realidad el juego, el anteúltimo capítulo del libro, habla del papel del espejo de la madre en la estructuración del bebé. O sea, la mamá funcionando como un espejo para que el niño vaya estructurando su psiquismo, su sensación, diría Winnicott, de self o de ser en el mundo. O sea, la especularidad es muy importante. En las ciudades actuales, en las grandes urbes, hay mucho anonimato. Pasa esta inexistencia. Entonces, la depresión no es solamente porque se ha perdido algo, se ha perdido la especularidad del otro, es lo que Bauman llama vidas desperdiciadas. Un concepto, ese no me había quedado de Bauman, sí recuerdo todo lo que tiene que ver con lo que él llama la liquidez de los vínculos. Claro, y después escribió este librito que habla de lo mismo, pero bueno, en realidad Bauman tuvo 2 o 3 conceptos y los explotó como todo el mundo. Claro. Pero hay que tomar lo bueno que ha dejado. Está bueno el concepto de modernidad líquida, la fluidez, los vínculos líquidos, está bueno. Y después repitió mucho, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, porque quizás esto que vos estás explicando, lo pregunto más yo, pero alguien puede ser una pregunta, esto de la depresión como una enfermedad de prevalencia, que además uno la ve mucho en adolescentes, ¿no? También, por supuesto. A mí la verdad es que me conmueve mucho cuando veo a adolescentes con
con características de un cuadro depresivo, quizá, digamos, hay un empalme entre estos vínculos líquidos y algunas otras cuestiones que vos solés explicar, que estás explicando, y este concepto que diste recién de vidas desperdiciadas, ¿no? ¿Qué? Que no sé por qué yo lo emparento a esto que vos solés explicar en torno al vacío también. Ujú. Y hay una tendencia. Vos nombrás vacío, y vacío es un concepto que, aunque sea de diferentes orientaciones psicoanalíticas, hoy nadie deja de darle lugar a eso. Eh, una de las primeras psicoanalistas que hizo referencia a esto, en los 60 y pico, antes del comienzo de los 70, fue Joyce McDougall. Para quienes no la conocen, les aconsejo que la lean. Alegato por cierta normalidad, teatro del cuerpo, teatro de la mente. Es una psicoanalista inglesa, nació en Inglaterra, pero hizo su carrera en Francia. Que junto con Green, Joy McDougall fueron los importadores de Winnicott a Francia. Ustedes saben que Winnicott en, en- en Francia es Messi, es adorado hoy en día. Y no era conocido, hasta que ellos lo impusieron mucho, ¿no? Ella habló de que, miren en qué época, cuánto hace, ya va a ser casi 40 y pico años, ¿no? Dicen, ya hoy no se padece tanto por el conflicto, algo así, que también lo plantea André Green, por tener o no tener, o sea, habla de la castración, y no por ser o no ser. Estamos más en el terreno, decía Green, de Hamlet que de Edipo. Hoy lo que nos acosa es la existencia, más que la castración sería, ¿no? Estamos hablando de un Green, un freudiano de aquellos, ¿no? Que yo lo conocí, ¿no? Así como era desagradable como persona, era una eminencia, un conocedor de la obra freudiana de un nivel, de una profundidad increíble. Entonces, ¿qué empiezan a anunciar ellos con esto? Que hay algo del orden de la vacuidad, del vacío, que tiene que ver con narcisismos mal tramitados. Ahí nos metemos un poco en la teoría y en la psicopatología, porque yo no puedo pensar vacío si no le hago un puente teórico con la noción de narcisismo y la noción de yo. Cuando pienso en narcisismo, pienso en yo, cuando pienso en yo, pienso en narcisismo. Y si pienso en vacío, que es algo descriptivo, pienso cómo fue narcisizada una persona. Si un chico no fue mirado, no fue sostenido, ¿no? Todos los conceptos que plantea Winnicott, ¿no? Holding, handling, presentación del objeto, ha tenido vivencias traumáticas muy precoces y no ha podido constituir bien determinados aspectos yoicos, va a tener algunos agujeros, por llamarlo así, en su yo. El extremo más grande de esto es los chicos totalmente maltratados y desamparados que terminan en una psicosis o en borderline. Pero los que no llegan a eso no dejan de ser pasibles a padecer cierta vacuidad en el futuro. ¿Vieron esas personas que les va bien en la vida? Uno los ve desde afuera y dice, qué bien que les está yendo. Y cuando uno los entrevista, se sienten como fracasados. Tienen como una dificultad a tomar conciencia de los logros que han tenido. Yo suelo decir que hay, aparte de que pueda haber un super yo muy, muy maldito, ¿no? Que lo está acosando, también debe haber habido, y lo hay en el presente, reediciones de situaciones traumáticas tempranas. Eh, Vos sabés, Claudio, yo siempre uso de ejemplo
que cuando uno tiene chicos, viste, si empieza a patear la pelota, bueno, hoy chiquites, empiezan a patear la pelota, uno tiene que decir, sos mejor que Messi, hay que decirle eso. Porque la devolución especular de los padres tiene que mostrarle que es lo más grande que hay. Me parece que acá, esto me parece que a lo mejor lo podés profundizar un poco, porque al menos nosotros en estos talleres o trabajos con las familias, lo que encontramos es que esta cuestión del desamparo y de la mirada de la madre, el sustituto o el adulto es cada vez más light, no sé, es una mirada, digamos, lejana. Hay como una dificultad para cumplir las funciones de sostén. Uno encuentra como mucho esto, no quiero hablar de la madre o del padre, sino del adulto ahí, ¿no? Interviniendo en la vida infantil. Y eso es lo que nosotros encontramos, y la verdad es que nos asombramos bastante, porque además pasa en todos los grupos, no es que, acá... No, es así. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo con los padres y mostrarles, yo creo que más que hay que hacer algo preventivo ahí. Yo nunca me voy a olvidar de un recuerdo, fuimos a unas pequeñas vacaciones con mi mujer al sur, estábamos en el hotel cenando la noche y había una pareja con 2 o 3 chiquitos y los 5 estaban con una tableta. No intercambiaron una palabra. A mí fue una imagen que me impactó. O sea, los padres enchufaban el chupete de la pantalla y ellos seguían la suya, pero tampoco ellos dialogaban. Entonces hay algo del orden, o por ahí estaban dialogando como nosotros, ¿no? Es una broma, digo, por ahí se estaban mandando mensajes. Sí, pero me parece que estás diciendo algo que vemos mucho. Sí, entonces yo no lo estoy diciendo como crítica, digo, qué atravesamiento que está teniendo, ya que volvemos atrás, la tecnología en la subjetividad contemporánea, que eso interviene. Y por supuesto, y no podemos decir qué malos padres. Son padres que están atravesados por eso y no toman clara dimensión de lo que significa la especularidad real, no la especularidad del espejo de la pantalla, sino la realidad de lo que es el holding. El otro. Claro, el otro. Sí, eso sucede, pero también sucede, volviendo a las situaciones actuales, que hoy estamos en una vida muy diferente. Freud iba a caballo. Nosotros andamos a 1000 por la vida. Iba en carruaje. Él habla mucho de viajes en tren, por las fobias que tenía, ¿se acuerdan? Hoy a veces tomamos, si podemos, tomamos un avión. Bueno, ahora no nos dejan, pero todo es de una rapidez, una inmediatez muy grande y estamos atravesados por eso. Entonces, digo esto para no culpabilizar a los padres. Qué malos padres que son. Son padres que están atravesados por esta cultura y por este contexto sociohistórico. Porque lo peor que podemos hacer como psicoanalistas es culpabilizarlos. Son sujetos de esta época. Lo que hay que tratar nosotros como agentes de salud mental de explicitar, alguien me preguntó si da respuestas. Interesante, ahí lo que me están diciendo. Sí. Siamo tutti bene, hay una pregunta que apareció de la película Siamo tutti bene de Ettore Scola, que una de las hijas pone al chiquito frente al televisor. Alguien preguntó si tal cual. Ese es un ejemplo. Y esa película tiene 20 años más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, ahí aparecía la pantalla del televisor. Pero no hay que demonizar las pantallas. Eso hay que buscar un equilibrio. Porque fíjense ustedes. Claro, pero es que el problema no está en la pantalla. Vos lo que estás diciendo es la cuestión de la vacuidad, la cuestión de vida desperdiciada. Es decir, la pregunta por la existencia, ¿no? Sí.
y se combina con esto. Sí, claro, ser para el otro. Uno es, uno es, uno de los capítulos de mi último libro se llama No hay yo sin otro. No se puede concebir a un yo, a un sujeto, sin la existencia de otro que nos devuelve una imagen de uno mismo. Es imposible pensarla. La subjetividad, si no es en términos de intersubjetividad, si no son términos de vínculo. Si ustedes se ponen a pensar, esto tiene su inicio con el concepto de identificación secundaria en Freud. La identificación secundaria es la investidura de un sujeto y la vuelta hacia el yo, o hacia alguna instancia, de las catexias que uno ha puesto en el objeto. O sea, el otro funciona como sostén de la identidad de uno. Eso es así desde, bueno, el que no lo quiera pensar, si no caer en la idea de una subjetividad creada en solipsismo. Es imposible pensar un sujeto creado sin un otro que nos devuelve una imagen de uno. Más allá de que Winnicott lo haya dicho o quien sea. Ahí aclararon que era mirar lavarropa. No, estaba puesto en un televisor. Me acuerdo muy bien, esa película la vi 2 o 3 veces. Decían que la película, lo que ponía la hija de Marcello Mastroianni era frente a un lavarropa. No, era frente a un televisor, y ella se iba a trabajar. Entonces, el tema de las tecnologías, del momento actual, esta urgencia por hacer todo, también la demanda que hay del éxito. Es una sociedad que en determinados grupos sociales, si no se tiene éxito, no se es. O, como yo suelo decir, en los adolescentes, si no son adolescentes, lo que yo llamo juventud sin sano o gancia, no tienen sentido. Lo llamo así porque vieron que las propagandas de Cinzano, de Gancia, son todos rubios, divinos, tan tostados, están en playas paradisíacas, mares cristalinos, nadie trabaja, tienen todos dinero, están en veleros, en barcos, y eso se convierte como un ideal del yo. Ese es algo aspiracional. Eso implica, y los publicistas saben mucho de eso, ¿a dónde apuntan sus publicidades? A fomentar el ideal del yo de los adolescentes, que son los que más consumen. Sí. Entonces es así, eso se sabe que es teléfono, el último iPhone, la última cosa. Estamos hablando. Y en las clases empobrecidas, también esto es aspiracional. También, sí. Porque fíjense que en general los chiquitos que salen a robar, muchas veces lo que más desean son zapatillas y celulares. Sí. Por el significado simbólico que tiene eso. Eso tiene una carga simbólica importante. Se pasa a ser, ¿no? Sí, decime. Justo que estás trayendo esto, muchas de las críticas, ¿no?, que se le hacen a los sectores populares o empobrecidos es, ay, mira con el celular que anda y las zapatillas que tiene. Sí, pero hay que entenderlo. Exacto. Claro, porque el celular le da una identidad. Él pasa a ser eso aspiracional que lo ve en la televisión. Sí. Y está viviendo en un cuarto con sus hermanos, sus padres, todos 4x4. Entonces, obviamente, eso lo convierte en que él pasa a ser. O zapatillas Nike de no sé cuánta plata. Entonces estamos atravesados en este momento por una sociedad que exige cierto estatus en cualquier clase social, ¿cierto? ¿Y qué pasa en nuestro país que está tan empobrecido? Tenemos 50, no quiero meterme en esto porque es un terreno complejo, ¿no? Pero, sí, es complejo. ¿Qué pasa? Tenemos casi un 50% de pobreza. Entonces, ¿qué pasa con estos sujetos? ¿Cómo se genera la subjetividad en que queda arrasada? Como decía Silvia Bleichmann, queda el yo desmantelado. Cuando hay un contexto sociohistórico, estas son palabras de ella, queda desmantelado el yo, desmantelamiento del yo, habló ella. Porque no se puede pensar en la producción de subjetividad y el armado yoico
en tierras cenagosas. Es imposible. Nosotros no podemos pensar que va a haber salud mental en esos chicos. Es imposible. Porque se tiene que tener tierra un poco firme para para ser sujeto en el mundo. Y lo que padecen las clases sumergidas es tremendo. Entonces, ¿cómo no va a haber situaciones psicopatológicas y patologías graves de todo tipo, ¿no? Bueno, pero eso es meternos en terreno que no sé si es el tema de hoy, ¿no? Porque es un tema que hay que pensarlo y nosotros como personas que pensamos acerca de salud mental tenemos que reflexionar. No podemos hacernos los distraídos. Sí. Tirame algo más. Sí, yo en realidad pensaba qué líneas podemos, porque estamos en este momento vivenciando, voy a usar esa palabra porque Sí. transitando estos tiempos digamos, la pandemia es algo que ha sorprendido, sea cierta tal cual, no sea cierta, digamos, porque pueden circular muchas cuestiones en torno de eso, pero a los psicoanalistas, también a los psicólogos o a los que trabajamos en salud, nos está enfrentando, o sea, necesitamos pensar, porque yo veía entre lo que vos decís, la patología del vacío, que me parece que para muchos de los que sufren algún tipo de problemas vinculados a esto, hoy podrían estar teniendo un incremento. Pero para muchos que no, yo pensaba, bueno, probablemente hoy no podemos hablar de trauma, pero ¿y después? Digamos, no sé qué reflexiones estás haciendo, pero yo por ahí, bueno, también lo sabes un poco por mi historia personal, familiar, digamos, el peso de la vivencia traumática, la guerra, el genocidio, más que la guerra, el genocidio, cómo eso va dejando marcas, ¿no? Que, bueno, van apareciendo mucho después, en Obvio, hijos, ¿no? tenemos un común denominador. Exacto, Yo soy judío. claro, Obviamente no sí, tuve sí, ya sé. ningún pariente que murió en el Holocausto, pero cuando yo estuve en Praga y fui al cementerio de la gente que habían trasladado al campo de concentración y vi mi apellido, me pegó un cimbronazo. Claro. Obviamente, en Lerner hay muchos. No, Sí, no, sí, no sí, hay- sí. o sea, Pero por más que no y- sea quizá una situación comparable, pienso que para muchos sujetos, sobre todo que tienen ya estas características subjetivas, ¿no? Con problemas de existencia esta cuestión de vidas desperdiciadas que estás trayendo, parece que está bueno pensar cómo se podría, digamos, porque si se puede hacer algo para reducir, qué reflexiones como psicoanalistas podemos hacer a lo que estamos transitando y a lo que vamos a transitar, porque a mí me parece que esto se va a enmarañar y que vamos a ver algunos efectos. Qué sé yo, gente que no quiere salir más a la calle o que no va a querer salir por mucho tiempo o que las fobias de los viajes o esta cosa, ¿no? Yo escuchaba a un adolescente que había salido a hacer compras y volvió enloquecido a la casa. O sea, realmente con una cosa muy panicosa. Voy a sí. decir, ¡ay, tiene 20 años! ¿Cuántos? Entonces, bueno, me parece que a lo mejor nos podés ayudar a pensar porque los que estamos ahora trabajando, estamos a veces con algunos apuros, ¿no? Sí, y bueno, estamos todos con eso, ¿no? Yo cuando salgo a Sí, hacer sí, una sí. compra, vuelvo también igual que tu paciente. Me paso alcohol por todos lados, me lavo las manos, alcohol por las bolsas, todo ese ritual obsesivo, loco, que te termina cansando y te da ganas de no salir. A ver, son preguntas que están surgiendo en este momento en el mundo psicoanalítico y estamos en muchas reuniones, hay
¿De qué hablamos? Se está discutiendo. ¿Podemos hablar que hay duelo? No sé. Sí, no se sabe bien. Es trauma lo que estamos, volviéndolo a tu... Sí, por eso digo, es una pregunta, yo voy, vengo. Claro, no, pero puede ser, puede ser. En principio vamos a ir de menor a mayor. Lo que hay es un nivel de sufrimiento importante en este momento. Como empezamos la charla hoy, los niveles de sufrimiento, Freud planteó cuáles serían las causas y hoy están dadas. Sí. Si eso va a generar una vivencia traumática o no, o una... No lo sabemos. Una significación a posteriori, veremos después. Nos volvemos a juntar y lo charlamos. Si esto va a generar duelo o no, y probablemente sí, porque siempre hay duelos. Estamos duelando en este momento. La imposibilidad de tener situaciones vinculares en el adolescente, que es tan importante, el grupo de pares, está duelando la posibilidad de juntarse con sus amigos, porque le da una respuesta especular de existencia. Entonces ahí, ahora, si va a quedar congelado en eso, no, me parecería un poco apresurado. Estamos todos es muy fresco esto. A mí lo que me llama la atención es algo que veo, la necesidad que siempre tenemos de una figura protectora. Y fíjense que el presidente llega a tener 80 y pico por ciento de aceptación, porque de alguna manera se convirtió en el capitán de esta nave. Como el pater. Claro, y sí, hay mucho de eso. Hagamos una lectura psicoanalítica, no política. No. Hoy va a hablar a la noche. Y cuando él habla, primero que es claro hablando, ¿no? Sí. No es que yo soy albertista, pero reconozco que lo transmite bien. Sí, es claro. Y creo que... Se puso al barco, digo, bueno, esto lo voy a timonear. Y hay una necesidad del sujeto humano de tener una figura protectora que nos ampare, porque lo que de eso sí podemos hablar es que todos tenemos una vivencia de desamparo. Claro. El afuera se ha convertido en algo hostil, algo que nos produce mucho temor y que está asociado en muchos casos a la muerte. Y con razón. Yo lo que he escuchado en algunos casos que me parece que es la interrupción de los proyectos de vida. Sí. Digamos, ¿no? Como algo que a algunas personas les ha afectado. Porque más allá de que si te enfermas o no te enfermas, para algunos la imposición de la cuarentena, que es una cosa diferente, digamos, sí. Es como algo que desde afuera, volviendo al malestar en la cultura, creo que fue lo primero que vino a mi cabeza al principio también, es como algo que desde afuera obstaculiza que vos desarrolles tus planificaciones. Bueno, no va a ser como vos pensaste. Así es. Fíjate, es muy interesante esto que vos planteaste. ¿Sí? Pasa que necesitaríamos, y yo veo que se prendió automáticamente una radio acá. No sé por qué a la misma hora se prende siempre. Lo que vos estás planteando estaría para que nos quedemos horas, y yo veo que ya la gente se está cansando, yendo, y estamos por terminar. Vamos a dejar sí para preguntas un rato. No, pero quiero comentar esto porque me parece fundamental esto que vos decís. La identidad se sostiene, y esta es Pierre Arañé, de acuerdo al proyecto identificatorio. Uno se traza un trayecto identificatorio que está guiado por el ideal del yo. Yo quiero hacer tal cosa y hago cosas para lograr eso. Si eso lo logro, mi yo se expande y siento que mi autoestima está mejor. Autoestima es un concepto freudiano. No crean que es de un concepto de ayuda. Sí. No, la autoestima es Selbstgefühl en Freud y aparece en Introducción al narcisismo. Es un término freudiano. Sentimiento de estima, sí. Entonces, cuando se interrumpe el trayecto identificatorio o el proyecto identificatorio, hay una caída, no se llega a eso, y eso produce tristeza, depresión, desamparo, porque se ha interrumpido el proyecto, cualquier tipo de proyecto, ¿eh? Porque el proyecto identificatorio no alude, ustedes tienen que pensar
que no estamos hablando de una gran cosa, no es voy a escribir un libro. Para un albanil, trabajar todos los días y saber que el sábado se va a juntar con sus amigos a comer un asado y jugar un partido de fútbol, eso es, claro, es un proyecto. En este momento, no poder concretarlo, el yo acusa recibo de eso. Inevitablemente, por supuesto, lo primero que acusa recibo es que ese hombre no está ganando dinero. Claro. Que ese es otro tema, también daría para que nos quedemos 3 días charlando, ¿no? Pero que también apunta a la identidad de la autoestima, porque el hombre y la mujer que llevan el dinero es para comer, pero también para sentirse útiles que están cuidando a su cría. En ese sentido tenemos cierta cosa animal, del cuidado. Claro. Sí, decime, porque estamos sobre la hora. Bueno, me parece que podemos abrir, Hugo, para que algunos tomen la palabra, que han estado con los micrófonos apagados. Pueden hacer un comentario por chat o van pidiendo y de a uno vamos abriendo el micrófono para hacer como una apertura. Dale. Así tienen la oportunidad de expresar algo con lo que pudieron asociar un interrogante para compartir con Hugo y todos nosotros. Hubo algunas preguntas que ahí me habían hecho, ¿se acuerdan? A ver quién las hizo. Voy a volver a subir, pero en realidad... Acá hay unas preguntitas, a ver. Claro, lo del pensamiento complejo, que sí. lo tocaste un poco, pero no sé si lo querés ampliar. Que va a ser complicado, ¿no? Porque, hablar de la complejidad es todo un tema complejo. Un poco adelanté que se entiende, ¿no? Acá, eso que me preguntaron, si la función del analista dar respuesta. Bueno, ya expliqué, no, yo creo que la función del analista es ayudar a que se dé respuesta al analizado. Yo te diría que la mejor respuesta que puedo dar yo a eso es, no, la función del analista es generar interrogantes. Sí. Que el analizado se interrogue. Sí. Cosa. Me parece que sí, que esa es la mejor función. Pero bueno, quizás podríamos pensar, bueno, a ver, acá hay alguien. A ver. Alguien dice, justo parecido lo que iba a preguntarte, Hugo, ¿cómo piensa hoy la vivencia de incertidumbre que nos acosa? Acá también Carolina puso algo así, el último año de secundario, viaje postergado, el fin de curso, la fiesta de 15, porque esto, por ejemplo, nos han expresado también a nosotros, desde en el servicio de crianzas saludables, las preocupaciones que tienen, ¿no?, los cuidadores o los padres con esta vivencia de cierre de la escuela secundaria, que está parecida a la pregunta del proyecto, pero que quizá en adolescentes tome otro matiz, ¿no? Esto que no va a ser el primer, digamos, el último desayuno, el acto, o sea, la presentación de usos y todas esas cosas que hacen los chicos en las escuelas, queda como postergada, si lo podés como llevar. Yo creo que ahí sí yo pensaría en términos de un duelo, porque es algo que se ha investido en el psiquismo. O sea, el viaje de egresados, la finalización del curso, es algo que el adolescente lo va invistiendo como proyecto. El corte abrupto de esa situación es una pérdida de muy difícil metabolización, porque son ritos de pasaje, aparte de esos. No son simplemente, son ritos de pasaje. Se deja eso para pasar el último año del 5º año, para pasar después a la universidad, el que siga, o a trabajar, pero se ha finalizado con una etapa. Entonces creo que ahí sí hay algo del orden del duelo. Me parece más complicada la pregunta que me hacen acerca de la vivencia e incertidumbre. Nosotros estamos muy
acostumbrados a hablar del principio de incertidumbre. Los psicoanalistas somos muy piolas, muy cancheros y decimos, no, tenemos que tolerar la incertidumbre y dejar la pregunta que flote y que el paciente tiene que tolerar la incertidumbre. Pero, oh, casualidad, nos ha invadido una incertidumbre monstruosa a todo el globo terráqueo. No sabemos cuándo termina esto. Creo que esta situación es la que a mí, voy a hablar de mí, a mí no me deprime, pero sí me angustia. En algunos momentos me angustia no tener la certeza de cómo sigue esto. Porque yo, como sujeto humano, como ustedes, como todos, en algunas cosas necesitamos ciertas certezas. Estar plagado de incertidumbre, al yo le cuesta vérselas con tanta incertidumbre. Toleramos algunas, pero si ustedes se ponen a pensar, fíjense que somos buscadores compulsivos de certezas. Al cohete, porque nunca las tenemos, pero Sí, igual, porque es una fantasía. pero igual las buscamos. Y Sí, funciona como un tranquilizante pensar en la certidumbre. Exactamente. Me llega hoy de un amigo médico que parece que en el Instituto Hadassah de Israel, de Jerusalén, se encontró un anticuerpo monoclonal que están estudiando que va a servir para tratar a los pacientes graves de coronavirus. O sea, no es una vacuna, sino es curativo para los pacientes graves. Un anticuerpo monoclonal, lo que ganó César Milstein, nuestro compatriota, el premio Nobel. Yo lo leí con un entusiasmo increíble. ¿Por qué? Más allá de la cura, es una certeza que me saca de la incertidumbre de dónde termina esto. No sé si esto será cierto, no sé qué veracidad tiene. Apareció en el diario, aparece el nombre de los investigadores, pero no sé. Y aparte de ahí hasta que se fabrique, en fin, pero me alegró. ¿Y por qué me alegra? Porque me da un cierto ilusión que me saca de esta incertidumbre que me está invadiendo. A todos, estamos todos invadidos. Es la primera vez que está la casi humanidad toda la invadida. humanidad entera con un común denominador. Nos va a dar muchos, nosotros que somos tan charlatanes, los psicoanalistas, nos va a dar tela para rato hablar de esto. Ya estoy citado para el martes que viene, una mesa de psicoanálisis y sociedad, de hablar de organizaciones fronterizas en esta situación de frontera en la pandemia. Ya todo está relacionado. Pandemia nos inundó. Inevitablemente vamos a estar mal y atravesados. Sí, acá hay otra pregunta de Tere que dice, pensaba que los niños en cuarentena han puesto a los padres en cuestión. ¿Los niños no aguantan más la cuarentena o de pronto los padres se descubren en una función que los excede? Niños frente a la incertidumbre de los padres y del mundo en general. Dice que también esto es muy interesante, ¿no? Sí, es muy, muy interesante. Porque tiene relación con lo que vos decías del presidente. ¿Cuál es el lugar de los padres frente a la incertidumbre externa? ¿No? Y es un lugar muy difícil porque tienen que cumplir función paterna y materna cuando ellos mismos están atravesados, como todos tenemos una regresión importante, y necesitamos un papá y una mamá que nos cuide a nosotros, y nosotros a la vez como padres tenemos que ser cuidadores de nuestros hijos. Si no la pueden catalizar los padres a esta función, digamos. No, es muy difícil. Yo tengo hijos grandes, como se imagina, tengo nietos, y a mí me ha surgido un deseo de cuidado a mis hijos increíble. Pero ¿vos tenés uno muy lejos o ya lo tenés cerca? No, está lejos, está lejos. Está lejos, pero yo les mando pastafrola en taxi, porque necesito mandarles algo. Claro, nosotros hacemos lo mismo, le damos cosas y demás. Pero lo que pasa es que esa pregunta, que es interesante, a los padres lo colocan en una situación de una encerrona. Bueno, primero, a ver, convivir todo el día con los hijos en la casa no es fácil. Porque se ha perdido en muchos casos
sí. No se ha perdido la rutina, se ha perdido el ir a trabajar, la devolución especular que los otros me dan, y están todo el día encerrados en la casa. De vuelta, va a depender de cómo sean los recursos yoicos de cada uno, de cada quien, para que eso no devenga una catástrofe. Fíjense que un tema que está en este momento presente en los consultorios, aparte de cierta tristeza, cierta ansiedad, insomnio, hay bastantes problemas de pareja. No sé si ustedes lo vieron, yo lo que veo en mis pacientes. Porque, bueno, de repente son parejas que se iban cada uno a la mañana y se encontraban a la noche y ahora están todo el día juntos. Aquel que no tiene trabajo por computadora está todo el día en la casa y viendo qué se hace. Yo me acuerdo que cuando empieza la pandemia, una periodista, Ani Ventura, no sé si la tienen, me a ver qué pensaba de la cuarentena. Y yo le dije que recién se empezaba la cosa. Y digo, bueno, lo que me estoy dando cuenta es que como es muy difícil arreglar el afuera, la gente está arreglando el adentro, está todo el mundo arreglando las casas. Era la época de arreglar los placares, ¿se acuerdan? Todo eso. Sí, una vez que termina, no Claro, tener que empezar otra vez. ella estuvo muy gracioso, muy graciosa, me dice, sí, todos somos un poco Marie Kondo, esa japonesa que enseñaba cómo ordenar las cosas. Sí, Y yo le explicaba que era como compensatoria a nuestra dificultad de ordenar el afuera, porque hubo claro. como una manía de ordenar, arreglar, que todo esté bien y que nuestra casa esté prolijita. Acá Carola, no sé si se anima a abrir su micrófono. Carola, Carola tiene una pregunta o un dale, comentario, ¿no? a Ella ver, dice, Carola. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Hugo. ¿Cómo le hola, va? hola. No, no te veo, ahí estás, ahí te veo. Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Te conozco hace años. Acá, escuchándolo. Decime. Había escrito en parte la pregunta. Yo lo que pensaba, hay todo un montaje con los adolescentes. Tengo dos adolescentes, uno conviviendo y otro no. Por eso además tengo un poco más de cerca la vivencia de los chicos. ¿Qué vamos a hacer con las remeras? ¿Qué vamos a hacer con el viaje? ¿Qué vamos a hacer con el primer día del último día y todo, no sé qué? sí, sí, sí. Yo digo, perdemos de vista el contexto, les quitamos la realidad y empezamos mal. Les quitamos en el sentido de, le estamos negando la realidad. A ver, en el orden de prioridades y de urgencias tenemos un grave problema de salud mundial. ¿Qué Sí, va a hacer? Nadie quiere llegar a esta instancia. sí. Podremos ver la manera de adaptar los sucedáneos de estos chicos que necesitan hacer todos estos ritos de pasaje, que son súper valiosos, están investidos, pero a mí me preocupa el sobreinvestimiento que tienen los intereses económicos en estas cosas. Ah, bueno, sí, Hay eso es obvio. persecución de las agencias de viaje, de las casas que imprimen remeras y que ya hay que definir, listo, ese es el tema que tiene en realidad. Claro, claro. Que no podemos, digamos, cada No, familia podrá hacer lo que le parezca, pero hay algo con el capitalismo que es brutal. En síntesis es eso, quiero sí, decir. sí, sí, está bien. Eso yo señalaba qué pasaba con los adolescentes y los publicistas Claro. y el consumo, ¿no? Por supuesto que eso está presente, pero más allá de eso, y se van a quedar con las ganas, porque no van a poder. Yo Sí. tenía programado un viaje en octubre con mi esposa y hoy estaba tramitando la anulación del viaje, la devolución de los pasajes, voy a Oriente, que iba a ir, se imaginan, no me voy a ir a Sí, Oriente en octubre. O sea, bueno, pero eso es así, pero ese es un tema que efectivamente existe y que es un acoso hacia adolescentes. Adolescente es tierra muy fértil para provocarle deseos. Sí, sí, sí. Pero Son siempre los más fértiles para estas cosas. Pero yo digo que hay alternativas para ofrecerles en el pensamiento. No será hay, esa gran fiesta. Habrá otra forma de hacer un cierre. sí, hay otras formas y sí, aparte no se claro. olviden de que el Seguro yo, que las hay, digo. claro, pero Carola, no te olvides que el yo, o el adolescente, tiene un aspecto impulsivo que frustra, pero tiene un aspecto racional.
No es que Sí, todo sí. es puro impulso y pura realización de deseo. A Pero ver, va a depender mucho de cómo se establezca un diálogo con el otro y que entienda. Yo no, yo tengo una nieta de 2 años y medio, me dice, bueno, cuando no uses barbijo ya vas a poder venir más, me dice. Ya tiene internalizada los 2 años y medio. Sí, 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 sí. O sea, sí, por supuesto, la palabra, Sí, instalar la palabra, instalar lo racional, ayuda a transitar estas frustraciones que tienen que ver más que nada con situaciones que se han instalado en, en la moda adolescente. En mi claro. época no existía el viaje de estudio, de fin de secundaria, no existía. Eso apareció más tarde. No, y las remeras, los buzos y La todas esas remera, cosas no tienen claro. tampoco tantos años, pero creo que se relaciona con lo mismo que traía Tere en cuanto a los adultos cumpliendo funciones de catalizar, porque se pueden hacer cosas para explicar que estas son cuestiones que vienen del sector, por supuesto que son del capitalismo y que no son las más Sí, importantes, pero para eso hay que estar. Y después se pueden ofertar otros modos, pero el duelo está, porque como vos decís, el adolescente se agarra de esos imaginarios, ¿no? Y de sí, esos ritos. pero es Hay otra más, Hugo. Dale, dale, dale. Dice Silvana, no sé si la quiere hacer ella, un comentario. Y si no, la leo yo. Dice, niños que no encuentran contención con familias desbordadas que suman a sus actividades laborales en casa, las actividades escolares de hijos y adolescentes que alteran libremente sus horarios con gran consumo de alimentos, Netflix y juegos en red. La ciudad que no duerme. ¿Cómo se intervienen estos desbordes? Bueno, se interviene igual que fuera de la pandemia. Ahí depende de qué lugar ocupa el adulto en cuanto... Porque hay una problemática que sabemos que hoy en día a los padres les cuesta más poner límites que en otras épocas. A muchos padres, no digo a todos, ¿no? Y que hay como una idea que se ha instalado en el imaginario social de cierta simetría entre padres y adolescentes. Ustedes saben que hasta, como yo suelo decir, hasta se visten igual muchos padres, ¿no? Las madres usan la misma vestimenta, o sea, hay Sí, una sí, cierta cambian la simetría. ropa. Entonces, claro, y bueno, pero todo eso es una ficción, porque hay asimetría, unos padres y otros hijos. Entonces, en este contexto, probablemente haya más desborde y más imposibilidad de poner límites, porque el Netflix, la pantalla y demás, funciona como un calmante para el adolescente. Andá, quédate en tu cuarto, donde sea, y no me hinches más. Y ahí aparecen otra vez el concepto de recursos yoicos. Una familia que tiene más recursos genera juegos, genera situaciones grupales. Yo tengo esos casos. Inventa cosas para hacer grupalmente. Y están que no puede, pero tampoco podemos ser acusadores, porque también esos sujetos están sintiendo que su yo está arrasado, o por pérdidas de trabajo, o por situaciones de temor a la pérdida de trabajo, o por aquellas cosas que fueron una fantasía de temor, hoy en día son una realidad. Más aparte del temor a la muerte, ¿no? Que, que se ha instalado con fuerza. ¿Me agarrará? ¿No me agarrará? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar? Estamos hiperinformados todos, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Bueno, vamos cerrando entonces. Yo te quiero agradecer nuevamente a que ustedes. siempre contestes con un sí cuando te invitamos. Bueno, a nosotros nos parece enriquecedor poder pensar psicoanalíticamente con algunos referentes bueno, que contribuyan a eso. A veces hace falta. Y me encanta a mí el psicoanálisis convulsionado y que convulsione y que produzca movimiento bueno, para poder producir respuestas. Bueno, acá tenés muchos agradecimientos. Ay, sí, bueno, Gracias, yo les maestro, agradezco a ustedes. excelente. En principio yo voy a ver si
yo tendría que haber estado en abril presentando el libro en Córdoba, Sí, que sabía Claudia. Se reprogramó para septiembre, no creo que septiembre, y si no será en diciembre, pero bueno, ya van a recibir y todos claro. invitados. Era parte de mi rock show de este año. Es como un rockstar que va a mostrar el disco, yo iba a mostrar mi libro, y se frustró. Ahí tienen. Para mí eso fue una frustración. Dentro de mi proyecto este año, 2020, Claro. era salir de paseo con mi librito, porque ¿Sí? usted sabe que el psicoanalista cuando escribe un libro no es económico, porque no se gana un peso. No, pero es un producto. Claro, ese es el deseo. Bueno, ahí tienen una ruptura de un proyecto identificatorio. Yo armé todo el 2020 para eso. Iba a ir a varios lugares, bueno, en fin. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Siempre me gusta mucho charlar con Claudia. Tenemos buena onda y tenemos un buen feedback. Sí. A veces hablamos por teléfono, yo agradezco que me atiendan el teléfono. Pero bueno, a nosotros nos parecía que en tiempos como estos, por eso estamos haciendo actividades semanales, distintas todas, hay que acompañar, bueno, a los profesionales o a las familias, porque es con distintos recursos, bueno, para ir transitando, y nos parecía que tenerte a vos, escucharte, era una posibilidad. Bueno, no es que estoy no escuchándolos, estoy por invitarlos a algo para el martes, que es gratuito, que organiza la APA. Bueno. Ustedes, si tienen ganas, los que deseen, yo estoy invitado por el Departamento de Psicosis y el de Psicoanálisis y Sociedad, soy el único invitado. Se llama Sobre Clínica de Frontera en un contexto fronterizo, el encuentro. ¿A qué hora es, Hugo? A las 13 horas del martes, y el link de Clínica lo pueden ver en Facebook de APA, que es www.facebook.com/APA social, o si no, sí, 13 horas. Y si no, ahí va, les digo cómo lo pueden ver. apa.clickmeeting, o sea, click CK, meeting con doble ting.com/apa-streaming. Identificador de sala 812-692-778. Es una actividad gratuita que el que tiene ganas... Bueno, nosotros vamos a hacer una cosa, como nosotros tenemos los mails, les podemos mandar un mailcito. ¿Sabes lo que hago? Yo te reenvío esto a vos ahora, el WhatsApp, claro. Y vos encargate. Sí. Esta es una actividad gratuita. Tenemos los mails a los que se inscribieron, les podemos mandar. Y también te cuento que como hemos grabado esto, lo vamos a subir a YouTube. Así Perfecto. Que, bueno, lo pueden compartir cada uno con los colegas que conozca, así te pueden disfrutar. Y bueno, nos pueden también, vamos a preguntar sugerencias y por ahí, si esto sigue así, te invitamos otra vez porque ¿Cómo no? Tenés agenda más libre que podemos cargar. Tengo más medio complejo ya, pero hablamos por teléfono y combinamos. Y encontramos una vuelta. Encantado, bueno, entonces muchas gracias, un aplausito, te aplaudo yo nomás, pero todos los demás te han dicho excelente. Chao. Un cariño a todos. Muchas gracias. En México se consigue el libro, hay que pedirlo, Editorial Lugar, pídanlo lo mandan, en este momento está todo parado, pero ahí dice algo Carola. Vamos a ver, porque hay que ver si ustedes se inscribieron, capaz que lo tienen. Bueno. Si no, lo vamos a publicar en el Facebook nuestro y búsquenlo ahí. Nosotros tenemos un Facebook que se llama Crianza Saludable, busquen ahí. Yo te mandé ya la invitación para el... ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahí está nuestro ayudante, nuestro genio tecnológico. Fabián es un colega de la... Muchas gracias, Fabián. Sí, los mails se enviaron esta tarde, hubieron varias personas que
escribieron, pero hubo mucha otra gente que recibió el enlace. Por las dudas, recomendación para el general, yo mandé los mails a todos los que se inscribieron. Por las dudas, revisen el correo no deseado, porque al salir muchos mails juntos puede ser que sus casillas los identifiquen como spam, digamos. Así que por las dudas vayan revisándolo y en todo caso marquen a la dirección nuestra, sox.uns@gmail.com, como que no es spam y ya no tendríamos más problemas en eso. Bueno, entonces, chau, chau. Un cariño para todos. Chau. Chau, Hasta chau. luego. Bueno, vamos a tratar de publicar lo que se pueda en el Instagram nuestro y en el Facebook para que ustedes lo tengan, ¿ah? Bueno, muchas gracias a todos por haber respondido a la invitación y esperamos poder tener alguna otra propuesta que les interese pronto. Bueno, les mando a todos saluditos y nos vamos despidiendo. Bueno. Lilian, ¿entraste ahora? ¿Recién? Entra cuando quieras, Lilian. Somos los nuestros. La Flor se fue, no sé por qué. Sí. Bueno, ya somos solo nosotros, sí. Pero Lilian, no necesitabas ni autorización para entrar. O sea, yo recién no te autoricé, entraste solita. Bueno, qué lástima que haya gente que haya tenido problemas, pero me parece que ustedes verán que es muy pertinente lo que trabajó con la línea del programa y del servicio. O sea, no era tirar los pelos. No, súper. Bueno. Dio una vuelta. ¿Se puede colgar en YouTube? Sigue diciendo. O en el Paren que voy a parar de grabar. Paren que voy a parar de grabar primero. Sí, por favor. Así corto esto después. Sí, aquí está. Fabián, ¿te acomodaste las barbas? ¿Viste? Estoy presentable y con camisa y todo. Un cortecito ahí. Y sí, Yo estoy pasa que hoy tenía, cortando el cabello también. pasa que hoy tenía que ver hoy tenía un paciente, entonces. Hoy tenía un paciente, ya no podía. Está insostenible el otro look. No se corta. Yo hoy me corté el flequillo. ¿Qué cosa que